Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente para tener la reflexión bíblica en Josué capítulo número 8 y seguimos viendo la historia de Gedeón, esa historia que nos deja grandes enseñanzas y donde seguimos viendo lo triste de la condición del ser humano y nos pone en qué pensar. Cuando yo estaba estudiando esta lección, de verdad que conmueve, lo hace a uno pensar, reflexionar en cómo está nuestra conducta delante de Dios. Ya lo hemos dicho, y nosotros no somos diferentes a los hijos de Israel. Todo ser humano nacemos pecadores. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nosotros. Él nos ve como si ya no tuviéramos pecado. ¿Cómo? Si ya no tuviéramos. Pero seguimos siendo pecadores. Lo único que nos ve a través de su Hijo, que Él es perfecto y sin pecado. Entonces, como nos ve a través de Él, entonces nos ve a nosotros, porque a quien realmente está viendo es a su Hijo. Y así como lo ve a Él, nos ve a nosotros. Pero realmente es de reflexionar y de recapacitar, de pedirle perdón a Dios cada día, porque somos inmerecedores de todo lo que Él hace a nuestro favor y también somos ingratos, somos malagradecidos delante de Él. Y vamos a ver esta parte que nos enseña Jueces capítulo número 8 de el malagradecimiento que Israel tuvo delante de Dios, porque esa es la palabra que Él utiliza, delante de Dios. Oremos para dar inicio a esta reflexión bíblica y que realmente nos haga pensar. Prestémosle toda la atención y examinémonos a nosotros mismos, así como dice allá en el Nuevo Testamento. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te doy porque cada vez que nos acercamos, Padre, a tu palabra, vemos lo pecaminosos que somos, los pecadores que somos. Nos damos cuenta, Padre Celestial, que somos inmerecedores de ti, que realmente, Señor, es solo por tu gracia, por tu misericordia, que nos ves a través de tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, porque no merecemos ser llamados tus hijos, porque no merecemos, Señor, tampoco no merecíamos que castigaras a tu Hijo por causa de nosotros. Pero gracias, Padre Celestial, porque nos tuviste misericordia, porque fue tanto tu amor que no te importó dejar tu trono de gloria para venir, Señor, a dar tu vida por pecadores, Padre, que no merecemos, que somos ingratos delante de ti. Perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes delante de ti, a ser conforme a tu voluntad, Señor, a estudiar, Señor, tu palabra y luego ponerla por obra, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, y te pido que nos ayudes en este momento que vamos a acercarnos nuevamente al texto bíblico, que nos ayudes, Padre Celestial, para poder explicarlo, Señor, así como lo entendimos, así como está en tu palabra, así como tú dejaste, Señor, ese mensaje, Señor, que no le agreguemos, que no le quitemos, Padre Celestial, porque ese mensaje es el que hace un cambio en el ser humano que lo escucha, Padre Celestial, y que está presto, Padre, a recibir tu palabra. Gracias te pido por cada una de las personas, Señor, que van a escuchar tu palabra, que llegue, Señor, toda tu luz
a ellos, que alumbre su entendimiento, Padre, y que tomen la mejor decisión, Padre Celestial, que es volverse a ti. Te agradezco, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio con el estudio de este precioso tema. Y tenemos ahí prácticamente 2 títulos. Es un mismo tema, ¿verdad? Porque seguimos con Gedeón. Pero vamos a ver aquí que Israel pide rey. Y también qué es lo que sucedió después de la muerte de Gedeón. Ya no vamos a repetir lo mismo de ayer, porque como les digo, es continuación. Pero sí vamos a ver que en los primeros versículos del capítulo número 8 sigue hablando de la batalla y que los efraimitas no estaban de acuerdo con que a ellos se les haya avisado de último, como que se sintieron relegados, a pesar que lo que ellos hicieron tuvo bastante repercusión, porque ellos fueron quienes capturaron a los 2 reyes de Madián y estaban indignados con Gedeón, pero él apaciguó esa indignación que ellos tenían, señalando precisamente que la contribución que había tenido Efraín en la batalla había cosechado mejores beneficios que lo que había hecho el resto de las tribus que había participado, y que eran la de Neftalí, Aser y Manasés. Bueno, vamos a ver aquí en este capítulo, vamos a encontrar eventos que acontecieron después de la liberación que Dios dio a Gedeón del poder de los madianitas. Vemos que los israelitas son libertados nuevamente y a consecuencia de esta liberación prosperan. También vemos que Seba y Salmuna, los reyes madianitas, han sido perseguidos y muertos. Eso lo vimos ayer. Que los israelitas son bendecidos por primera vez desde hace mucho tiempo y están tan agradecidos a Gedeón por todo lo que él ha hecho, que quieren que él reine sobre ellos. Recordemos que Dios siempre les dice: yo soy su Dios. Y este tema es de mucha relevancia hasta el día de hoy. Recordemos que cuando Cristo vino, Él venía como rey para Israel. Pero ellos, nos vamos a enfocar aquí. Ellos vivían de batalla en batalla por su pecado, por la desobediencia hacia Dios. Y Dios levantaba un juez para que los liberara. Ellos veían alrededor de ellos, a las demás naciones, que estas naciones tenían reyes y que sus reyes iban al frente y ellos no tenían rey. Pero se les olvidaba que quien iba al frente de ellos era Dios. Y se les olvidaba también esas grandes proezas que Dios había hecho a favor de ellos, que ninguno de los reyes de las demás naciones había sido capaz de hacerle frente a Jehová. Y vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento, allá Mateo, cuando Jesús vino. ¿Por qué fue que ellos lo rechazaron? Porque ellos no tenían en mente que fuera Dios mismo el que iba a venir.
ya todos los sacrificios que ellos realizaban estaban enfocados a ese día cuando Dios se encarnara, para que ellos lo reconocieran de acuerdo a los sacrificios que ellos habían hecho. Pero ellos más tenían en la mente que ellos habían pedido un rey para que los liberara. Y Dios, en efecto, les concedió varios reyes, pero ellos esperaban aún a ese Mesías que los iba a liberar por fin de la esclavitud de otros seres humanos. Cuando Jesús vino, ellos se les olvidó todos esos sacrificios que apuntaban a Dios, porque todos esos sacrificios que ellos hacían, Dios les había dejado también bien claro que simbolizaban a Dios, apuntaban hacia Él, eran un tipo de Cristo que iba a venir. Pero ellos seguían en su mente con la idea de tener un rey. Ese fue el error de Israel, porque ellos querían un caudillo que se pusiera al frente y los llevara a la pelea, así como habían hecho los jueces, solo que aquí ya no como un juez, sino como su rey, y rey que los iba a liberar para siempre. Como Jesús no vino desde ese punto de vista que ellos tenían, por eso fue que lo rechazaron. Y entonces aquí es donde inicia ese tema que ellos tenían en mente y el por qué rechazaron ellos a Jesús. Bueno, entonces dice aquí en el versículo número 22, y lo vamos a leer. Dice en el 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú. ¿Quién era el Señor de ellos hasta ese momento? Era Dios, y Él siempre se los dejaba claro, yo soy Jehová tu Dios. Pero ellos le dicen a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y no solo tú, sino que también tu hijo y tu nieto. O sea que ellos querían formar ahí una dinastía de Gedeón, que toda la familia de Gedeón reinara sobre Israel. ¿Y por qué le pidieron ellos a Gedeón esto? Y sigue diciendo el versículo 22, pues que nos has librado de mano de Madián. O sea, ellos estaban viendo prácticamente a Gedeón. Volvieron a perder de vista a Jehová, a pesar que él siempre les decía, yo soy el que los he librado, yo soy quien les va a dar la victoria, yo soy quien los va a introducir en la tierra. Miren, no por gusto, Dios dice en su palabra que los seres humanos somos oidores olvidadizos. Porque Dios se los repetía y repetía a cada momento. Se los decía Moisés, se los dijo Josué, se los decía Dios mismo, y ellos lo volvían a olvidar. Y en esta oportunidad quitaron su vista de Dios, que era quien realmente les había dado la victoria, y pusieron sus ojos en Gedeón. Y por eso es que le dicen a Gedeón, nos has librado de mano de Madián. Y todavía Gedeón trató nuevamente de enfocarlos hacia Dios, de que vieran ellos hacia Dios. Y en el versículo 23 les dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Pero tal es la pecaminosidad del ser humano
que vuelve a apartar su mirada de Dios y prefiere confiar en el ser humano y no confiar en Dios. Y esa es una de las razones de tener estudios bíblicos, porque a partir o con esa base de estudiar la Biblia, uno vuelve a enfocar su mirada en Dios. Y también Dios dice en su palabra que no debemos de confiar en el ser humano. Y eso no significa que yo no confíe en una amistad, o sea, que le tenga confianza que es mi amistad. No está hablando de eso. Está hablando de poner su confianza en aquello donde quitamos a Dios y ponemos al ser humano. Les pongo un ejemplo. Un ejemplo es el que estamos viendo. Dios peleaba por los israelitas. Él era el quien les daba la victoria, pero ellos, como sus ojos estaban viendo que Gedeón era el que iba al frente, entonces dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en Gedeón. Vengámonos a nuestra época. Es Dios quien nos provee, y lo hemos dicho siempre, de todo. Todo, no hay una sola cosa. Es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos la quita, es Dios quien nos dio de comer hoy. Todo, la ropa, todo, Dios nos lo da. Pero, ¿qué sucede? Nos enfermamos gravemente. Vamos a poner un caso exagerado. Nos enfermamos gravemente. Vamos al médico, vamos al hospital y empezamos a recibir tratamiento y nos curamos. ¿En quién ponemos nuestra vista? ¡Qué buen doctor! Es que en ese hospital, sí, pero es caro. Ahí no cualquiera llega. ¿A quién estamos haciendo a un lado? A Dios. Exactamente lo mismo que hicieron los hijos de Israel. Hacen a Dios o hacemos a Dios a un lado y ponemos nuestra confianza en el ser humano. Un último ejemplo. Podemos poner otra vez lo de la enfermedad. Es una enfermedad muy difícil y que requiere muchos tratamientos y escogemos el mejor hospital. Venimos y decimos, vaya que tenía dinero, porque si no, si hubiera muerto, o si no, yo me hubiera muerto, si no hubiera tenido dinero. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? En el dinero, en lo que hay en el banco o en aquella persona que nos prestó. Y dejamos de ver a Dios. A eso es lo que se refiere la Biblia cuando dice de que debemos confiar en Dios y no en el hombre. No está hablando de amistades, que yo le tenga confianza para platicar, para contarle, y que la persona me tenga confianza para contarme. No está hablando de eso. Está hablando cuando desplazamos a Dios y empezamos a poner nuestra mirada en esa persona y creemos que esa persona es la que realmente nos ayudó. Y dejamos de ser agradecidos con Dios, que es realmente quien proveyó para lo que sea, el dinero, la salud, la medicina, lo que sea. Pues eso fue lo que hicieron los hijos de Israel. Empezaron a pedirle a Gedeón que fuera él su rey. Entonces, aquí es cuando vemos esos inicios de que Israel empieza a pedir un rey. Ya dijimos que cuando ellos piden un rey, lo que están haciendo es desplazando a Dios, y Dios lo dice. Y eso lo vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando en los estudios bíblicos. Pero aquí, debido a que estamos viendo que Israel por primera vez pide un rey, es que lo estamos platicando, pero nada más
lo estamos contando. Lo vamos a estudiar bien cuando lleguemos a ese libro y entonces vamos a ver todo el estudio de cómo fue que Israel llegó a tener rey. Bueno, entonces Dios ya les había dicho que Él era el que reinaba sobre ellos y que Él no quería que ellos fueran igual que las otras naciones. Y aquí ya empezaron ellos a parecerse o a querer parecerse a las demás naciones. Y pues ellos insistían, ¿verdad?, que Gedeón aceptara el puesto del rey. Más adelante, como ya dije, vamos a seguir viendo que ellos siguen pidiendo un rey. Y entonces Dios le dice a Samuel, ¿quién es Samuel? Es el último de los jueces y el primero de los profetas. Y Dios le dice a Samuel que él debe ungirles un rey. Y también Dios le dice esto a Samuel, que no le estaban rechazando a él, porque no pidieron en su oportunidad que Samuel fuera el rey, sino que a Samuel le pidieron un rey. No hicieron lo mismo como con Gedeón, que aquí a Gedeón le pidieron que él fuera su rey. A Samuel no. A Samuel le van a pedir un rey. Y entonces Dios le dice que no se sienta mal, porque ellos, el pueblo de Israel, realmente no está rechazando a Samuel, sino que está rechazando a Dios, porque Él era quien reinaba sobre Israel. Entonces, en este incidente, fue Dios, aquí, en Jueces, fue Dios quien usó a Gedeón tan admirablemente que Israel empezó a confiar en Gedeón y no en Dios. Sin embargo, bueno, entonces vemos aquí en el versículo número 23, que dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, porque Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón sí reconocía que él era un cobarde. Ellos lo miraban admirablemente por lo que él había hecho, pero como habían quitado su vista de Dios, ellos miraban que Gedeón era de aplaudir y de admirar lo que él había hecho, pero Gedeón reconocía que él era un cobarde, porque recordemos que Dios lo tuvo que animar. Incluso él le dijo que fuera al campamento para que escuchara qué era lo que en el campamento de los amalecitas se hablaba, para que tomara valor. Incluso le dijo que no fuera solo, si tenía miedo, que se llevara a su siervo. Y se lo llevó. Entonces Gedeón sí reconocía que él era cobarde, que era miedoso. Y también reconocía que él no tenía ninguna fuerza en sí mismo para ganar la batalla. Y también él se había dado cuenta que era Dios quien le había levantado con ese fin de que liberara a Israel. Allí en Hebreos, vamos a ir a Hebreos 11. Recordemos que en Hebreos 11 está el listado de los héroes de la fe. Y en Hebreos 11, versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Entonces aquí en Hebreos 11:32 aparece Gedeón como uno de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque si él no hubiera confiado en Dios, que era Dios quien iba a pelear por él, él jamás hubiera ido, se hubiera puesto al frente de Israel, porque él reconocía que era miedoso. Dios sabía que era miedoso
Y vemos que Dios utiliza, dice una parte de la Biblia, que lo débil de este mundo escoge Dios. Y vemos aquí la debilidad, una de las debilidades de Gedeón, que era ser miedoso. Bueno, y en el versículo 33 de Hebreos 11 dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, refiriéndose a Daniel. También es otro héroe de la fe. Vemos entonces que siempre ha sido por fe. ¿Qué es la fe? Es esa confianza plena que le tenemos a Dios, que Él es el que puede. Y ayer mencionábamos que la salvación es por fe, no porque nosotros seamos los buenos, no porque nosotros hagamos cosas buenas, porque en la misma Biblia Dios dice que las buenas obras, las mejores buenas obras que nosotros hagamos son como trapo de inmundicia, o sea, es suciedad delante de Él. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestras buenas obras, allí entraría el orgullo del ser humano. Bueno, vamos a ir avanzando porque mi teléfono me acaba de mencionar que se le va a acabar la batería. Entonces, les decía que Jueces nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa tiene que ser usado según las condiciones de Dios. Eso ya lo hemos dejado claro. Uno debe de apegarse a esas instrucciones que Dios da, no como uno lo quiere hacer. Del versículo 30 al 31 de aquí de Jueces 8, vemos otra debilidad de Gedeón, y es que él tenía muchas mujeres y también tenía una concubina, que por lo que les digo de él, la batería que se está bajando, pues no lo vamos a leer. Tenía en total 71 hijos. Esta era otra mancha de Gedeón en su vida. Una era que era miedoso. Otra que era mujeriego. Y recordemos que Dios no aprueba eso. El que el ser humano se haya comportado de esa forma y aún así Dios los haya utilizado y sean hijos de Él, porque ahí ya vimos en Hebreos 11 que Él aparece como otro héroe de la fe, no significa que Dios apruebe esto que en este caso hizo Gedeón. Y vamos a ver más adelante que el que él haya tenido muchas mujeres y 71 hijos, vamos a ver que esta acción va a causar tragedia para la nación de Israel. También Dios les había prohibido casarse con personas fuera de Israel. Y también había prohibido, ¿verdad?, tener más de una esposa. ¿Por qué? Porque desde la creación, Él dejó claro que era un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Sin embargo, el ser humano siempre hace su voluntad y termina rompiendo lo que Dios ha establecido. Recordemos que otra persona que hizo exactamente lo mismo fue Abraham, que tomó una concubina, a Agar la egipcia. Y recordemos que aquella unión causó mucha dificultad y que hasta el día de hoy sigue causando dificultad. Dios nunca bendijo esa unión o esa acción. Recordemos que Isaac fue uno de los padres de la nación de Israel, pero que también Ismael, que era el otro hijo de Abraham, de él descienden los árabes. Era hijo de Abraham con Agar. Entonces vamos a ver más adelante que las acciones de Gedeón
dividieron el reino y causaron una verdadera tragedia. Esta es la mancha en la vida de este hombre. Entonces Dios demuestra que el género humano es pecaminoso y el pecado es espeluznante. Pero ¿qué pasa cuando Gedeón muere? Y esto lo vemos del versículo 33 al 35. Cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron, y así dice la Biblia, a prostituirse, yendo tras los Baales. O sea, volvieron a olvidarse de todo lo que Dios había hecho por medio de Gedeón a favor de ellos. Y escogieron por Dios a Baal, o sea, prefirieron que Baal fuera su Dios y volvieron a abandonar a Jehová. En el versículo 34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Y en el versículo 35 dice, ni se mostraron, dice, agradecidos con la casa de Jerobaal, o sea, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y esa es la historia también de la iglesia, que vamos a veces así. Estamos bien delante de Dios y de repente empezamos a decaer y nos vamos con rumbo hacia el pecado. Cuando vemos toda la, Dios usó aquí la palabra, la decadencia, el mal que nos hace el pecado, empezamos otra vez a clamarle a Dios que nos ayude, que nos saque del pecado, y le pedimos perdón por lo que estamos viviendo en el pecado, que no nos trae nada bueno, y empezamos otra vez a buscar a Dios, y luego otra vez, y debemos procurar mantenernos aquí, bien delante de Dios. Entonces, que realmente esto sea un ejemplo para nosotros de cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios, y que no seamos malagradecidos delante de Él, que reconozcamos que Él es quien nos da todo, quien nos provee, quien nos cuida, quien nos da la vida cada día. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te doy por esta reflexión bíblica, Padre, que de verdad, Señor, hace que uno se estremezca delante de ti, porque vemos, Señor, que realmente somos malagradecidos delante de ti. Y sin embargo, Señor, tú siempre estás ahí con tus brazos abiertos, Padre, para recibirnos cuando nos arrepentimos. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos siempre firmes, Padre Celestial, a ser obedientes, Señor, a ver que el pecado no nos trae nada bueno, Señor. Que al contrario, tú, Señor, nos das vida, nos das paz, nos das gozo, y que fuera de ti, Señor, solo vamos a encontrar el mal para nosotros mismos. Gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio que tu Hijo, Señor, hizo en la cruz del Calvario, por medio del cual recibimos el perdón de pecados y podemos, Señor, tener esa oportunidad de ser tus hijos y de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Padre. Te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que aún no han depositado su confianza en esa obra redentora de tu Hijo, Padre, para que abran su corazón, Señor, para que se arrepientan y se vuelvan a ti, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los integrantes de Momentos con Dios, y te agradezco también, Padre, por nuestro amigo Jorge Orellana, que hoy está, Señor, por tu voluntad, cumpliendo un año más de vida. Ayúdalo, Padre Celestial, en su ministerio que tiene en donde se congrega. Ayúdalo también con su trabajo, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que le des energía para que siga ayudándonos también, Padre, sirviéndote aquí en Momentos con Dios. Gracias, Padre, y te ponemos en tus manos esta noche de descanso, Padre. Y cualquier cosa que suceda, pues confiamos, Padre amado, en que tú tienes cuidado aún en la muerte de nosotros, Señor. Todo te lo agradecemos, Señor,
Y te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana para otro momento con Dios. Feliz noche.